Bienvenidos, vamos a hablar acerca de las clases de contrato de construcción y su afectación al IGB. En este caso, los expositores Pineda Mesías y Tineo Baxen. Siguiente, por favor. Las clases de contrato de construcción se encuentran tipificadas dentro de la ley del IGB en el artículo 1. El inciso C nos mencionan cuáles son las operaciones grabadas y dentro de ellas se encuentran los contratos de construcción. Dentro del artículo 3 de la misma ley, en el inciso F, se refiere a la definición de contrato de construcción, que nos dice: es la realización de las actividades señaladas en el inciso D. El inciso D nos menciona que estas actividades están clasificadas como construcción y se encuentran detalladas en la Clasificación Internacional Industrial Uniforme, la CIU. Bien, además, el artículo 4 de la ley del IGB nos menciona cuándo se da el nacimiento de la obligación tributaria. Dentro del inciso E, entendemos que en los contratos de construcción se refiere a la fecha en que se emite el comprobante de pago o en la fecha de la percepción del ingreso, sea total o parcial, lo que ocurra primero. Bien, siguiente por favor. Ahora vamos a hablar acerca de qué es un contrato de obra. El Código Civil, en el artículo 1771, nos menciona que es un mutuo acuerdo en el cual participan contratista y comitente. En este caso, el contratista está obligado a hacer una obra determinada y el comitente obligado a pagarle una retribución por dicha obra. Ahora vamos a hablar acerca de la obligación de hacer, que se menciona dentro de esta definición. El artículo 1148 del Código Civil nos menciona: el obligado a la ejecución de un hecho debe cumplir la prestación en el plazo y modo pactados o, en su defecto, en los exigidos por naturaleza de la obligación o las circunstancias del caso. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar acerca de los tipos de contrato de construcción. Tenemos contrato de construcción por suma alzada y contrato de construcción por administración. Siguiente, por favor. El contrato de construcción por suma alzada, el Tribunal Fiscal, dentro de la resolución del Tribunal Fiscal número 465 de la Sala 5 del 2003, nos menciona que para que este tipo de contrato exista, se deben cumplir dos condiciones. La primera, se debe fijar un precio global de antemano que sea invariable para la totalidad de los trabajos previstos en los planos y presupuestos. Y por otra parte, que el empresario nunca podrá sufrir reducción del precio o exigir un aumento de este trabajo bajo ningún pretexto. Existen excepciones para esto y para eso vamos a hablar en el siguiente punto. Siguiente, por favor. Dentro del Código Civil, el artículo 1776 nos menciona: el obligado a hacer una obra por ajuste alzado tiene derecho a compensación por variaciones convenidas por escrito con el comitente, siempre que signifique mayor trabajo o aumento del costo de la obra. De la misma forma, para el comitente, tiene derecho al ajuste compensatorio en caso que dichas variaciones signifiquen menor trabajo o disminución del costo de la obra. Solo bajo estas premisas se puede realizar algún tipo de ajuste, porque en caso contrario ya se encuentra establecido cuánto es el monto que se va a pagar y los trabajos que se van a realizar. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar acerca de las ventajas. Dentro de las ventajas nos mencionan que la persona que contrata busca asegurarse un costo de la obra más o menos cierto, o al menos que tenga un mínimo de porcentaje de variación. Esto se refiere a que si es que ocurre algún tipo de variación, los riesgos son asumidos por el constructor, ya que forman parte del precio final establecido por contrato. Además, quien construye asume la responsabilidad de la medición de la obra. Y en este caso, esto permite valorar lo que efectivamente se está ejecutando, pudiendo evaluar sus propios costos y excluyendo los errores que se han cometido a lo largo de la ejecución. También nos menciona que evita una gran parte del proceso de medición y posterior valoración del trabajo realizado. En este punto, nos menciona que se permite conocer la cifra final de cada unidad de manera anticipada. Con esto se puede certificar cuánto es el equivalente que se debe pagar de manera mensual por lo que se ha estado trabajando. Además, con esto se toma la base del cálculo del porcentaje de cada unidad. También nos menciona que quien encarga la construcción puede obtener una serie de ofertas, lo que le permite comprobar la fiabilidad económica del proyecto que encargó anteriormente. Y esto básicamente se refiere a que cuando se va a poder comparar las distintas ofertas que se le presentan al comitente, les da una idea más clara
del precio real de la construcción de este proyecto. Siguiente, por favor. Vamos a hablar de las desventajas. Bien, al haberse establecido previamente un precio cerrado, obliga a quien encarga la construcción a no poder cambiar nada una vez que se produjo la adjudicación de la obra. Y esto se refiere a que si el que realiza la contratación de la obra hace un cambio en el precio o las condiciones, esto puede ser aprovechado por quien realiza la obra para poder mejorar su postura contractual, ya que no tiene competencia. En el siguiente punto menciona que se requiere contar con un proyecto que se encuentre bien definido y exacto, con pocas o nulas posibilidades de error. Esto básicamente se refiere a que si existe cualquier variación, supone una generación de conflictos o dificultades que se van a presentar dentro de quien encarga la construcción y quien tiene la calidad de constructor de la obra. Ahora, para responder a la pregunta, ¿está afecta al IGB este tipo de contrato de construcción? Pues sí. En síntesis podemos mencionar lo siguiente. La ley del IGB en el artículo 1 menciona, en el inciso C, que los contratos de construcción se forman a ser parte de las operaciones grabadas. El artículo 3, en el inciso F, nos menciona que el contrato de construcción son de acuerdo a la realización de actividades señaladas en el inciso D. Y este nos lleva a la clasificación en la clasificación internacional industrial uniforme, específicamente en la partida 4100, que se refiere a construcción de edificios. Esta clase comprende la construcción de edificios completos residenciales o no residenciales por cuenta propia a cambio de una retribución o por contrata. Puede subcontratarse una parte o incluso la totalidad del proceso de construcción y se incluyen construcción de todo tipo de edificios residenciales y construcción de todo tipo de edificios no residenciales. Por lo tanto, se concluye que sí está afecto al IGB. Ahora le doy el pase a mi compañero. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca del contrato de construcción por administración. Quien construye únicamente aporta los servicios de construcción, más no los materiales con los que se va a realizar la construcción. En este tipo de contrato de construcción, lo que se busca o lo que en realidad se refiere por el beneficio es a la experiencia y la capacidad que tenga el constructor para poder realizar la gestión del proyecto o la administración de este mismo, ya que se tiene por entendido que el contratista o el dueño de la obra o el dueño en sí no tiene la experiencia para poder realizar dicha acción, por lo cual consta de buscar la ayuda del constructor. En este tipo de contrato, lo que en realidad se factura por cada mes es las unidades de materiales utilizados durante el mes, más la mano de obra utilizado, más el honorario fijo que se le puede pactar al inicio del contrato con el constructor. Según Navarro Soloburen, en aplicación de la NIC 11 nos menciona que el constructor carga un porcentaje fijo para cubrir sus gastos fijos y el beneficio comercial, como antes mencionado. Según el Tribunal Fiscal, en la RTF número 467, sala 5 de 2003, nos dice que este contrato es aquel por el cual el dueño de la obra puede dar mandato, pues en este otorga un acto de apoderamiento a una persona, quien se encargará de controlar por cuenta, en general a nombre de dicho dueño. En otras palabras, el contratista le otorga al constructor la facultad y el poder para poder gestionar el proyecto según mejor convenga a la obra. Ahora les voy a hablar acerca de las ventajas. Entre las ventajas está que este permite que lograr un acuerdo entre las partes contratantes, quien carga la construcción y quien la ejecuta, donde se precisan los compromisos y obligaciones a cargo de cada uno. Aquí también podemos observar que no solamente se reparten los compromisos y obligaciones, también están los riesgos, ya que al inicio pueden pactar tanto el porcentaje de participación y hasta cada parte de asume de riesgo. Entre el porcentaje de participación de que tenga el contratista acerca dentro de la obra, se puede verificar en lo que es el asumir los costos y gastos que se puedan tener durante el mes, ya que si lo pueden asumir tanto el constructor o el contratista. Ahora, en las desventajas, podemos encontrar que para que sea medianamente aceptable para quien encarga la construcción, deberán tener una estrecha y permanente vigilancia el constructor de la obra, lo cual implica un costo superior. Es decir, si bien le entrega las facultades hacia el constructor, este necesita estar seguro de que no se desvíe del objetivo general de la obra o que esté directamente relacionado a este, por lo que contratará a una persona adicional para que pueda ir a vigilar a nombre del dueño cualquier variaciones
o cómo va el estado del avance de la obra. La persona que ejecuta el contrato no cuenta con libertades para la toma de decisión, ello porque se requiere el permiso del inspector enviado por la empresa que contrata el servicio de construcción. Esto va relacionado con el punto 3, que nos dice que en parte se elimina todo tipo de interés relacionado con el rendimiento de la obra, al igual que la productividad y el consumo subcontratista. Eh, en estas dos partes nos mencionan que sí, si bien se busca, como se menciona al inicio, favorecerse de la experiencia y capacidad que tenga el constructor para poder realizar la gestión del proyecto en beneficio de esta, hay a veces en las cuales se tenga que, cualquier modificación que quiera hacer el constructor se va a ver perjudicada, puesto que siempre va a tener que estar en constante aprobación del supervisor o el inspector enviado por el dueño. Y a su vez, de manera contraria, ya que si bien el contratista es el dueño, va a tener que estar en constante aprobación si quiere hacer modificaciones para poder verificar cualquier cambio o si perjudicará al estado de la obra o si podrá perjudicar el presupuesto. Es donde encontramos otra desventaja, ya que se puede modificar el presupuesto inicial, el cual pueda tener el contratista, y también se pueda modificar de manera perjudicial el tiempo con el cual se espera concluir la obra. Ahora bien, este tipo de contrato está afecto al IGB. Como bien mencionó mi compañero, si bien el de él, el de suma alzada, sí está afecto, el de acá tiene una aplicación especial, puesto que si bien en el inciso D del artículo 3 de la ley IGB nos dice que las actividades calificadas como construcción en la clasificación industrial uniforme CIO de las Naciones Unidas, es decir, la revisión 4, según Navarro Soloburren, de acuerdo a la CIU, esta no califica como construcción, sino como servicio, pues en este tipo de contrato se percibe honorarios, pues se encuentra de la división 7421. Bueno, esto en sí es porque, como tal, en esencia, el contrato de construcción por administración es un servicio. Como nos menciona la división 7421, que es actividades de arquitectura, ingeniería, actividades convexas de asesoramiento técnico, encontramos la dirección de obras, o en otras palabras, la gestión del proyecto. Ahora bien, para la aplicación del IGB, este puede ser afecto al IGB como contrato de construcción siempre y cuando el constructor sea quien asuma dentro del mes tanto las materiales utilizados, la mano de obra y aparte del el porcentaje fijo que tiene que pactado cada mes. O si es que el contratista es quien asuma dichos costos directamente, puesto que el constructor solamente le facturaría como servicio o bien le emitiría un recibo por honorarios por ese honorario que perciba directamente de mes a mes. Un punto adicional más mencionarles es que si es que facturaría eh, como actividad, como servicio, se encontraría dentro de servicios empresariales, puesto que ahí se encuentra la división 7421. ¿Y por qué aclaré este punto? Porque esto se ve relacionado con que si los contratos de construcción están sujetos a la aplicación del sistema de detracciones. Como se ve en el anexo número 3 de la resolución de superintendencia número 183-2004 SUNAT, encontramos que los contratos de construcción sí están afectos a una detracción del 4%, siempre y cuando éste llegue a los 700 o supere este monto. Ahora bien, para el tema de que califique como servicio, encontramos que la detracción para otros servicios empresariales es del 12%. Y eso sería por todo. Gracias.